No, that one. Nuestro próximo orador es Cristian. Su charla en español es sobre Python en tu idioma, código, documentación y comunidad. Let's see if we can present this. And don't worry, you will be able to understand this, hopefully. And that's the good thing. If you're really prepared and then you're not, because you have too many files on your machine, and I will have to actually do a quick peek in one of the other folders to make sure that this will be the right file. And here it is. Hello everyone. First of all, I am really happy to be able to participate in this beautiful conference. It's a really different format of a conference that I have discovered in the last years. Now I'm finally able to speak here, and with a special opportunity as well. So as you might have seen in the program, this talk will be in Spanish. But don't worry, the slides are in English, and also you have English subtitles during the whole presentation. Without further ado then, let's start. Hola. Bueno, esta charla, como ya vieron en el programa, estará en español. Así que espero de que tengamos muchas personas de que puedan extender este lenguaje y que puedan seguir la charla. Como ya lo dije anteriormente, gracias a los subtítulos podremos también tener la participación de personas de que hablan inglés. Y también las slides estarán en inglés. Mi nombre es Cristian, me pueden encontrar en las redes como C. Moureir, en todas esas plataformas y algunas otras. Actualmente trabajo como Senior R&D Manager en The Qt Company. Me gusta mucho participar de muchas iniciativas Python, sobre todo las que están enfocadas en las comunidades hispanohablantes, tanto de Chile, de España, de México, y sobre todo una iniciativa que se llama Python en español, que intenta agrupar a todos los países de habla hispana en un mismo lugar. Pero bueno, esta charla no es sobre mí, sino que es sobre Python y cómo podemos llevar Python a nuestros lenguajes, principalmente con tres factores, ya lo que son el tema de código, documentación y comunidad. Bueno, antes de que se preocupen en tomar notas o recordar algún enlace, está toda la información acá. Si se van a esta URL tendrán la última versión de las slides, así que no se preocupen por tomar alguna nota y las pueden revisar, quizás al mismo tiempo de que estemos haciendo la presentación. Primero que todo, creo que muchas personas que participan en esta conferencia tienen ya un poco de experiencia en lo que es aprender un nuevo lenguaje, ¿cierto? Entonces, para aprender un nuevo lenguaje hay muchas cosas que nosotros siempre tenemos que estar considerando. Lo primero es que vamos a estar aprendiendo un montón de palabras nuevas y sonidos nuevos en algunos momentos. También a leer y escribir en este lenguaje que es totalmente distinto. Hay mucha gente que sabe leer algún lenguaje o otra que solo sabe escribirlo. Sin lugar a dudas, lo principal es la práctica y el tiempo que tenemos que llevar a cabo. Y muchas otras cosas más. Entonces, imaginemos una situación en la cual tenemos que aprender un lenguaje para aprender otro lenguaje. Suena bastante complejo, ¿no? Es un caso extremo, lo sé, pero de todas formas es la realidad de muchas personas que actualmente no hablan inglés como su lengua materna o no hablan, o quizás lo aprendieron como segunda y todavía están aprendiendo. Un ejemplo pequeñito es que miremos este código. Es un código muy sencillo de Python, no hace muchas cosas. Para todas las personas que ahora sepan Python, es muy fácil entender esto. Pero si nos ponemos desde el punto de vista de alguien que no sabe programación y no sabe inglés, pero habla español, lo primero que voy a pensar yo, es decir, import, se parece a esta palabra que suena como importante. Hay algo que dice math, hay algo de todas las operaciones matemáticas, funciona solamente para un par de cosas. Esa palabra while no la conozco, cómo se escribe, dónde va la H en toda esa palabra. ¿Qué es
POU o PO o PAU, no sé, también puede algo que sea un poco de conflicto. Entonces ustedes pueden decir, bueno, está exagerando, cualquier cosa. Entonces si yo les muestro este código y ustedes no saben nada de Python, intenten poder ponerse en el lugar de alguien que es totalmente nuevo a esto. Como hay muchas palabras de que no son conocidas para ustedes, es quizás un poco difícil de que puedan ver y ver cómo, no sé realmente lo que está pasando. ¿Qué significa mientras, por ejemplo? Entonces, toda la gente que habla español ve ese último ejemplo y va a decir, ah, fácil. Pero por otro lado, la gente que no habla español, si ve ese trozo de código sin saber Python, no es algo tan fácil. Entonces, yo sé que esto es algo súper importante porque es la realidad para muchas personas de que no hablamos inglés. Actualmente yo entiendo cómo funciona el mundo, es algo necesario porque había que elegir un idioma para que todas las personas quizás nos pudiéramos comunicar. Es difícil saber cada uno de los lenguajes de los lugares donde vamos. Entonces, se entiende. Hay que aprender inglés, es bueno. Pero ¿cómo podemos ayudar a la gente que está en esa situación? A esa gente que no lo sabe o quizás está aprendiendo o tiene un conocimiento muy limitado. Esto ustedes quizás pueden pensar de que es una situación exagerada, yo lo sé, pero existen la realidad en muchos países, sobre todo de donde yo vengo, de Sudamérica, donde el inglés no es algo que la gente lo sepa, no es algo que se haya enseñado hace muchos años en las escuelas, incluso hoy en día es cosas que no se enseñan, a veces en algunas escuelas y lugares, o quizás de muy mala manera. Entonces yo sé que para gente quizás en países más desarrollados, como en Europa, por ejemplo, en Norteamérica, el tener inglés es algo como, bueno, es algo que siempre está. Entonces, en esa posición quiero que intentemos ponernos en esta charla. La primera opción, y es un poco una temática, quise comenzar con una temática más avanzada, en caso de que alguna persona acá diga, bueno, a mí no me interesa nada la comunidad que habla en español de Python, me interesa solamente Python porque soy muy experto. Bueno, esta es la parte avanzada de la charla. Sería llevar a cabo lo que sería una internalización extrema de Python. Python, como lenguaje, tiene que en algún lugar dentro de su código fuente entender el inglés que nosotros utilizamos para comunicar. Es decir, cuando hacemos import, hacemos for, while, todas esas palabras tienen que estar en algún lugar. No quiero entrar en detalles sobre cómo funciona todo ese proceso, pero solamente les puedo decir que eso es gracias a la gramática. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. En el caso de la gramática, me interesa que ustedes aprendan de que while en español es mientras. Y vamos a cambiar Python. Vamos a cambiar el código fuente de Python para que esta equivalencia exista. Si ustedes miran el código fuente de CPython, hay un archivo que se llama python.gram dentro del directorio grammar, donde yo acá, si se miran acá la línea abajo, agregué esta nueva línea que no agrega nada más fuera de lo común. Si se da cuenta, copia lo que está arriba en while. Y esta es la gramática del while en Python. Entonces usted puede ver este tipo de texto, que si yo quiero transformarlo, como ya habíamos seleccionado acá, que en vez de whiles stmt, tiene que ser mientras stmt. Bueno, traducimos eso y un par de strings dentro del contenido. También ahí hay una referencia a invalid while statement. La misma manera, tomamos la versión en inglés, lo cambiamos a la versión en castellano, cambiando un par de cosas. Entonces hicimos todos estos pequeños cambios en la gramática. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que hacer todo esto que funciona? Bueno, primero que todo asumo de que ustedes van a tener CPython clonado en su ordenador. Luego, entramos y hacemos una configuración bastante simple. Este proceso tiene muchas opciones, pero vamos a hacerlo simple. Luego tenemos que regenerar un par de archivos que ya están agregados en el repositorio por estos cambios de gramática que hicimos. Y luego compilamos y ejecutamos Python. Y si se dan cuenta ya hay un intérprete totalmente general que está compilado, por ejemplo, hoy 20 de noviembre. ¿Cómo se ve esto? Bueno, ustedes pueden ver acá, este es el directorio donde tengo la configuración, tengo mi binario de Python y voy a escribir una sentencia para que ustedes me crean de que esto es Python. Totalmente sencilla, con todo lo que tiene que ver con while y también por otro lado con la palabra mientras que acabamos de agregar. Exactamente el mismo funcionamiento. Si se dan cuenta, no les mentí y esa es la... ¿Se puede cambiar todo? Sí,
se puede cambiar todo. Como no es el tema de esta charla, les invito a ver, hay 2 charlas relámpago muy cortitas, 5 minutos. La primera es la PyCon US con respecto a unos cambios que hice un poco más avanzados de lo que es Python, lo que es español en Python. Y en el segundo hice un experimento bastante interesante de que agregué varias palabras a la gramática de Python para entender y programar en eslovaco. ¿Por qué no es una buena opción esto? Bueno, primero que todo porque el nivel de mantención que tiene que tener un proyecto como este es gigantesco. O sea, ustedes ya lo vieron que hay que hacer todo eso cambio para una palabra. Imagínense todo el montón de test, documentación, errores y todo por el estilo. Puede existir conflicto de palabras. Hay palabras, por ejemplo, keywords en Python, como in, para saber si algo está en algún lugar. En español es en, o el statement with, en español es con. En muchos lugares de Python se pueden quizás crear variables con estos nombres y se va a existir un conflicto y habría que adaptar totalmente los tests y un montón de otras cosas. También los errores de los mensajes, que hay otro lenguaje de programación que decide mirar si tu sistema está, por ejemplo, en alemán, todos los errores son en alemán. Esto también puede ayudar a que la gente entienda, pero ¿qué pasa? Porque es una mala idea también traducir los errores de mensaje, porque luego cuando yo no sepa y veo el error de mensaje, lo copio, lo pongo en un buscador, los resultados van a ser limitados si es que los comparamos con la versión original que está en inglés. Tampoco es una buena idea. Mezclar el código también sería posible, pero tampoco tendría sentido y tendríamos un código que no se entendería para nada, mezclando cosas en español y inglés. Y por otro lado, lo que ya les comentaba es la configuración regional del ordenador actualmente, que pueda cambiar un par de cosas y alterar el funcionamiento del proyecto. Opción B, la documentación. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para ayudar? Parece sencillo, pero no lo es. O sea, es escribir un blog post, por ejemplo, de un tema que a ustedes les guste. Extender los tutoriales y los ejemplos de algún proyecto, o quizás también su propio sitio web, también asociado a lo que es un blog post. Quizás modificar las guías para comenzar en algún proyecto. Vemos en diferentes proyectos de que hay README en diferentes idiomas. Quizás ustedes también puedan ayudar a que la gente entienda eso. Y algo un poquito más avanzado que sería la documentación de la API de cierto módulo o lenguaje. Entonces, ¿cómo comenzamos esto? Primero que todo, no hay que sobrepensar de cuál va a ser el mejor tema más adecuado que nunca nadie ha escrito, ni un material, ni nada por el estilo. No piensen en eso. Láncense directamente y intenten escribir sobre algo que estén haciendo en su día a día o que tengan un poquito más de conocimiento. Por ejemplo, compartan cualquier cosa que hayan descubierto. Si bien es cierto, lo que ustedes descubrieron, alguien más lo sabía o mucha gente más lo sabía, no por eso todo el mundo lo va a saber. Entonces es muy conveniente que si ustedes descubren una pequeña cosa que todo el mundo sabe, no se preocupen lo que piensen los demás, compartan eso en su lenguaje y así pueden tener que la gente pueda entender y eso. También sobre cosas que nosotros vamos aprendiendo. A mí me gusta mucho cuando veo de repente plataformas de gente que dice, hoy aprendí sobre cómo utilizar las listas en Python. Uno me podría decir, pero todo el mundo sabe usar las listas. No, hay mucha gente que está aprendiendo a programar y no sabe cómo funcionan las listas en Python. Entonces, no se preocupen en cosas. Siempre van a haber otras personas que sepan lo que ustedes están aprendiendo y descubriendo, pero eso da igual, porque también de la misma forma hay gente que aún no llega a ese nivel y ustedes les van a estar ayudando. Y sobre todo usa la plataforma que más te guste, no hay necesariamente hacer una cuenta en alguna plataforma A o B o C, da igual eso. Lo importante es utilizar algo que nos dé comodidad y que podamos explicar cualquier idea. Otra idea de cómo comenzar son los sprints, que son eventos que están relacionados a hacer un trabajo en corto tiempo, a veces son un par de días, pero en un equipo donde hay gente que también te ayuda a hacerlo. Entonces pueden buscar sprints asociados a algún proyecto, por ejemplo con los proyectos de PyData, que son muy populares de todo lo que es NumFocus, como NumPy, Pandas, Scikit-learn y muchos otros. Pueden mirar conferencias, muchas veces hay días de sprints dentro de conferencias. Y también organizaciones como que se enfocan principalmente en hacer sprints, como por ejemplo Mentor Sprints o también Data Umbrella con cosas más relacionadas de datos. Y la última opción de cómo comenzar es acercarte a tu proyecto favorito. Ofrece tu ayuda.
Motiva a otra gente que también se una a hacer las cosas de traducciones, por ejemplo, o escribir en tu lenguaje sobre este tipo de proyecto. Y empieza, como ya les comentaba, a solamente hablar de este nuevo proyecto que tanto te gusta con otras personas para que otras personas en tu idioma puedan entender un poco más y obtener también tu punto de vista. Entonces hay un caso bastante especial, que es el caso de la documentación, de la traducción de la documentación de Python al español. Primero que todo, algo bastante interesante que tiene este lenguaje, el español, es de que existen muchos países donde se habla este lenguaje. Si pueden ver ahí, están todas las banderas de los países y en cada uno de ellos existen variaciones de muchas cosas. Entonces, ese ya es un fenómeno bastante interesante. Cuando estamos trabajando juntos en ese proyecto, nos dimos cuenta de que al tener diferentes culturas en un equipo, tenemos muchas más ideas. También podemos aprender un montón sobre el significado de las palabras. Muchas veces ocurre de que una palabra yo la uso de una forma coloquial, puede ser una mala palabra en otro país o otra palabra que no tiene sentido en otro país. Entonces eso nos ayuda un poco a neutralizar un poco la forma que nos comunicamos para que más personas puedan entenderla. Y una cosa muy interesante también es la realidad de diferentes personas en diferentes países. Yo actualmente donde vivo sé de que mucha gente, un número muy elevado, va a entender inglés, por ejemplo. Pero muchas personas de otros países nos decían de que en su ciudad, por ejemplo, no servía mucho el material en inglés porque existían muchas personas que aún ni siquiera dominaban mucho el inglés. Nosotros tenemos que también saber que hay muchas culturas en Sudamérica que a veces que no hablan tanto español, porque son culturas ya aborígenes, por ejemplo, pre-colombinas en ese sentido, y existe también otro lenguaje ahí. Entonces no tenemos que asumir esas cosas. Entonces con todas estas ideas que ya les acabo de mencionar, está lo que son las semillas de comunidad, que le llamo yo. En este caso se formó esta semilla muy interesante. Esta semilla dio a luz una comunidad muy grande de personas. Ustedes pueden ver ahí una foto con todos los nombres de todas las personas que colaboraron para hacer la traducción de Python 3.10. Hoy en día tenemos muchas personas más participando porque está la versión 3.11 de Python. Y todo eso, el trabajo final es que ustedes pueden ir a esa URL y mirar toda la documentación de Python en español. Si tú, por ejemplo, hablas español y estás mirando esta charla, te puedes unir al equipo. Hay mucha información en ese link de abajo, donde también después luego te puedes unir a un canal de Slack, de Telegram, perdón, para poder unirte al equipo y comenzar a traducir. Entonces, este es el lugar donde todo lo que es comunidad entra a toda esta gran escena de lo que es tener Python en diferentes lenguajes. Algo muy importante. Los requerimientos para ingresar a este tipo de iniciativas son la motivación y nada más. Existió algo muy bonito en este proyecto, de que muchas personas también, aparte de esta contribución que hicieron, comenzaron a aprender otro tipo de tecnologías. Personas que eran nuevas a todo lo que era el desarrollo, por ejemplo, basado en Git. Personas que eran nuevas a lo que era la automatización de procesos con bot, continuous integration y muchas otras cosas más. Y también herramientas que ayudan a la traducción de proyectos. Muchas personas también pudieron lanzarse y hacer, no sé, su primera charla o guiar un sprint, hacer mentoring de personas y muchas otras cosas. Entonces, lo que se va aprendiendo acá es mucho más que el trabajo final que ustedes están desarrollando. Entonces, al ir reduciendo la dificultad para que la gente vaya aprendiendo, podemos ir resolviendo y aclarando varias cosas. Lo primero que ya les comenté es de que nunca tenemos que asumir lo que la gente ya sepa, porque hay mucha gente que va a saber mucho menos y mucho más que nosotros. No todos los conceptos son fáciles de entender en inglés, que no es nuestra lengua materna. Por ejemplo, si a usted yo le pregunto ahora cuál es la diferencia entre pickling, marshalling o serializing datos en Python, quizás muchos de ustedes van a decir, no me queda muy claro, voy a ir a leer la documentación y tenemos que leer no tanto la API, sino que tenemos que leer de qué van cada uno de esos procesos. Quizá hay gente nueva, todo lo que es asynchronous computing, que también puede ir ahí y confundirse de qué es lo que está pasando y hay que leer todo el texto. Entonces, leer todo el texto en nuestro idioma hace que obviamente que nos sintamos como en casa, que estamos ya con una barrera menos
y estamos leyendo algo que sabemos al menos de que la base la manejamos por completo. Hay algo que es muy interesante también, es el orgullo de la gente de participar en esto. Participar en el caso de la traducción de Python, de la documentación de Python, es contribuciones a Python. Hay mucha gente que piensa de que para contribuir a un lenguaje solamente hay que ser una persona muy inteligente que sepa mucho de programación y arregle unos problemas muy difíciles, pero no es eso, hay muchas formas de contribuir a un proyecto. Entonces, contribuir a la documentación de un proyecto es contribuir a ese proyecto. Como ya les mencionaba, aprender otras tecnologías, sentirse más cómodo, por ejemplo, en grupos de trabajo, en todo lo que es el flujo de trabajo de Git y muchas otras cosas. Por ejemplo, automatización de tareas también es algo muy interesante, la programación de bots que comuniquen cambios y cosas por el estilo. Son tecnologías que la gente puede ir aprendiendo. Y también sentir ese orgullo de ser parte de una iniciativa muy, muy, muy bonita y que yo realmente... Sé que lo que pasa con la comunidad en español es algo bastante puntual y que no se puede replicar en muchos otros idiomas, pero no pierdo la esperanza de que también otros lenguajes que quizás no se hablan en tantos países, pero que tengan mucha gente o muchos dialectos, se puedan unir para poder llevar a cabo la traducción de proyectos tan grandes como es la documentación de Python. Entonces, el siguiente paso que yo les gustaría recomendarle es acérquense a sus comunidades locales y piensen en quizás vale la pena comenzar la traducción de algo que nosotros estemos utilizando. Quizás es un módulo, quizás es un lenguaje de programación, quizás puede ser hasta un sitio web que enseñe a hacer algo, un proceso. Entonces, si no hay algún grupo cerca, quizás lo que pueden hacer es crear una, que es un poco más complicado, o quizás mirar algunos en las cercanías, quizás no tan directas, y de que haya iniciativas a las cuales ustedes puedan unirse. Es muy importante esto, si se dan cuenta, si unimos personas con diferentes realidades, estamos haciendo que todos vayamos mejorando, y en este caso, ya que estamos en la PyJamas, de que Python vaya mejorando. Y así podemos abrir un poquito más los ojos y darnos cuenta de que no es solamente el Python Community, sino que también es la comunidad, Gemeinschaft y en muchos otros idiomas. Porque son palabras que hacen que nos conectemos con nuestras raíces, de que tengamos una identidad centrada en un proyecto y que no estemos totalmente como limitados por el idioma, sino que podamos abrir las puertas de esta comunidad tan bonita a muchas más personas. Desde la comunidad hispanohablante, nosotros lo que hicimos fue crear esta iniciativa que se llama HablemosPython.dev, que es una iniciativa de que intenta agrupar a todos los países hispanohablantes, reunir recursos y muchas cosas más. Y yo sé, como les decía, esto es algo especial, pero les motivo de que puedan hacer comunidades de Python basadas en lenguaje, en idiomas, perdón, y no tanto en países. Creo que es súper interesante de la misma forma, por ejemplo, de que vecinos acá cerca de gente de Portugal y de Brasil tienen un idioma en común. Existen muchos otros países donde quizás existen otros lenguajes que no son inglés, que puedan unirse y empujar de forma mucho más grande, mucho más fuerte. Y bueno, ya terminando, como les decía, me pueden encontrar en diferentes redes ahí. Si tienen alguna pregunta o cualquier otro comentario respecto a este tema, o quizás están interesadas en saber cómo cambiar realmente el lenguaje de los keywords de Python, aunque no es una buena idea, pero bueno, para aprender, me pueden enviar un mensaje. Muchas gracias por permitirme participar en esta conferencia y sobre todo muchas gracias por permitirme dar esta charla en español. You are muted. I'm Sorry, muted. I just entered. All good. So basically, well, the good thing is about if you speak muted, then you are not understandable in any language. Thank you very much for this talk, and thanks for having that we have a Spanish talk on here as well, and not only English all day. Exactly. So, what do you think? Should we really change Python to Spanish? No, it's a really bad idea. I mean, I know it's but I just wanted to, the whole point was, of course, to make a point, right? I remember when I gave the lighting talk
with that in the back in the US. I mean, many people were laughing, but then they say, "Oh, it's so weird," right? I mean, and sometimes people that speaks English fluently take it for granted, right? So we don't know about these barriers sometimes. I don't know in your case, but when I started to code, I was already familiar with English, so it was not a problem for me. Like, okay, so English keywords. But Yeah. many people, Well, it's not bad. Yeah, no, there are for, other ways. there are many countries where English is not that popular. On before the internet, for like old people, English was a bit of a problem, and I got mine from watching too much TV. But Germany, of course, translates everything into German. So most Germans Yeah, don't speak, like the older Germans, they don't speak English. exactly. And I live here at the border, so we got the TV from Denmark, which has everything in English. So by watching comedy shows, you learned some English, Yeah. and that turned out to be an extremely good investment in time. If Mm. I look back on that now, Exactly, exactly, and this happened in many countries as well. I mean, in Spain, for example, also they dub most of the things, translate almost everything, but because we have, I don't know, maybe in South America we have so much influence from the US. I guess that we were more used to listening to English stuff with the Spanish subtitles, and in a by the way, I way, don't that's a know good thing. if other people can still understand you, but here on my side, the sound just went Oh, away. oh, But it it's maybe could have been me. too low or something. I Yeah, don't know. now it's fine. Maybe I have no idea. But we have had Okay, a day full of fun technical problems, so why not add another one? why not? Exactly. It's surprising, like for people who have never done online conferences, the things that go wrong, and not just the things like speakers not being able to connect, but just normal stuff like your webcam breaking 1 minute before you're supposed to go on the air, or Yeah. your microphone stopping to work. This this happens quite often, but hey, Yeah. that's life. Very Anyway, good. So Christian, yeah. that was very a good reminder that the world is not English and that it's worth looking at the other languages as well. Mm. And And having some I options. Mm. yes, and I see that you're coming back later today. Yes. So we're going to switch positions. You're going to be the host for half a block in the evening. So anybody who wants to chat with Christian can do that in the online or in the Discord, and then just looking up on the uh, Mm. on the later talks. Yeah. So there Do was a we? little question there. Yeah, Let's from check. Glenn. He was asking like, well, maybe I can put it on the screen. Yes, Uh, exactly. The video will be available, and yeah. And we'll. in any case, Glenn, maybe I mean, if you are still looking for speakers, I can talk with Jose, that is the organizer of that Boston meetup group, and maybe we can have a like a similar talk there as well, or maybe we could have the English version. I don't know. And because after all, is the main point is just to plant this seed that I was saying that we should try to help other languages in general. And yeah, in the US there are many languages as well. So Yeah, well, yeah. Spanish, I think, is like the biggest language other than yeah, the English. second way, yeah, exactly. And I mean, but I was surprised, for example. Oh, we still have a minute, but I We was still have a surprised, minute for to chat, example. so we have. In Canada, that of course Mandarin Chinese is also so popular that I remember when I arrived in the airport, everything was in French and English and in Mandarin, and it was like what? Because Yeah. I had no idea it was reality. So yeah, why not? Okay, but I think you deserve a little break now, Yes. and I'll get ready for the next minute so that we can get to the last talk of this block. So thanks again for taking all the time to record this You're and welcome. for providing the translation as well, because The terrible that subtitles. that was a really fun project, and I learned a lot about the technical challenges of doing something like this. So that was awesome. Thanks for that. Okay.